Simena Chalillanchis, cosas. Alillam profesor kusisqalla. Muy bien, Elizabeth. Salin Punichet. Vamos a empezar la clase de hoy. Necesitamos. Allintuta hamawta, allintuta hamawta. Ayintot, ayintot, ayintot. Vamos a, en esta noche, vamos a trabajar un poquito más de algunos secretos muy importantes que nos van a permitir aprender un poco más el quechua. Ya, estos son algunos elementos importantes que podríamos decir que son muy primordiales para el aprendizaje del quechua. Ya. A ver, mientras se comparto un momento, por favor. Muy bien, ahora sí, estamos listos ya para empezar la clase. Así que, estimados amigos, voy a compartir mi pantalla para que podamos empezar con todo lo que estamos aprendiendo durante estos días y continuar pues, con todo, ¿ya? Uno de los temas que estamos viendo estos días, estimados amigos, son las maneras de preguntar y responder. Ese es un tema súper importante para cuando nos queramos o cuando nosotros deseamos, en este caso, aprender a preguntar y responder. Esa es la idea. Muchas veces tal vez no hemos visto cómo se puede preguntar y cómo se puede responder. Hasta la clase pasada hemos trabajado lo siguiente. A ver, ay, poner. Un momentito, un momentito. ¿Ya? Hemos trabajado el Ñuja, Hampa y Ñujanchik, hace Ñujanchik, ¿eh? Entonces, hoy día vamos a trabajar el caso del Ñujaico. Ya, a ver, veamos aquí. Se ve la pantalla, ¿no es cierto? ¿Me confirman? Ya, el primero hemos trabajado, si yo te pregunto con el ham, tú siempre me vas a responder con el Ñuja. Segundo tema que hemos trabajado, si yo te pregunto con el noja, la respuesta es más usual con el ja. Luego hemos trabajado el pai. Si yo te pregunto con el pai, tu respuesta va a ser prácticamente utilizando el pai. Estos recursos hemos estado yendo trabajando durante estos días. La anterior clase hemos trabajado el Ñujanchik y siempre la respuesta era con el Ñujanchik. O sea, estas son reglas que son ya para los diferentes tiempos, tiempo pasado, presente, siempre va a tener que trabajar de esta manera. ¿Entendido? Entonces, cuando ya tenemos esta idea del Han con el Ñuja, del Ñuja con el Han, el Pai con el Pai, el Ñujanchik con el Ñujaico, ahora lo que tú tienes que aprender en esta clase es lo que falta. Ya, veamos aquí. Maneras de preguntar. Ya está. Son las maneras más usuales para plantear una pregunta en el quechua. Entonces ya tenemos el siguiente pronombre es el ñujaiku. Cuando a mí me preguntan con el ñujaiku, mi respuesta va a ser con el ham kuna. Esta es una idea muy importante. O sea, cuando a ti te pregunten con el ñujaiku, automáticamente tu cerebro tiene que procesar y responder con el ham. Entonces, eso es lo que vamos a aprender el día de hoy, porque este es un tema muy, a veces, confuso para muchas personas que aprenden o que están aprendiendo quechua. Entonces, empecemos, mira, estimados amigos. Cuando ya nos quedamos con esto, entonces,
yo puedo empezar a preguntar en el tiempo presente. En el tiempo presente, estimados amigos, ñu haiku, ¿ya? Ñu haiku, cuando recordamos, siempre tiene una terminación iku. Por eso toda la vida cuando te pregunte ñu haiku, ¿qué decimos? Ñu haiku, mi kuiku, ñu haiku, tu suiku, ñu haiku, wa haiku, ñu haiku, kawaiku. No haiku, siempre esta es una regla. Yachanaki Pawachipanachi, no haiku kastinga y matan ruanaki. Siempre tu terminación va a ser el iku. Esta es la regla que estamos utilizando. Ah, pero profesor, no me recuerdo. Por ejemplo, tú siempre dijiste, no haiku ta Carlos, iku. Cacho. Mira, fíjate. Podría ser no haiku pug yaiku. En todos estos casos, siempre se cumple la regla. El ñuhaiku va a ser un elemento que siempre va a ir de la mano con el iku. Ñuhaiku takiku, ñuhaiku pukllayku, ñuhaiku tusuiku. Siempre. Si esto cambia, si esto varía, entonces podemos afirmar que nuestra conjugación va a estar mal. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces ya se ha cumplido esta regla. No haiku, iku. Esto para el tiempo presente. Ahora, otro de los temas que estamos viendo el día de hoy o estos días es el caso de los pronombres interrogativos. ¿Cuáles serían nuestros pronombres interrogativos? Los que conocemos, los que vamos a utilizar. El primer pronombre que estamos trabajando, recién conociendo, es el pita. El pita se traduce literalmente a decir ¿a quién? Esta es la traducción de pita. Entonces, yo en la clase pasada también hemos avanzado este tema, hemos estado conociendo, ¿ya? El tiempo presente. Ahora, teniendo ya estas ideas, planteamos nuestra primera pregunta, pero ojo, teniendo en cuenta siempre que con el no haiku la respuesta es con el hankuna. Y hankuna, ¿cuál es la terminación para hankuna? ¿Cuál sería la terminación? Según lo que hemos avanzado, es el in kichik. Hankuna in kichik. In kichik. Esa es la terminación que nosotros vamos a tener. Entonces, teniendo ya estos recursos necesarios, vamos a poner en práctica. Entonces, la pregunta sería lo siguiente. No haiku, ya, no haiku, pita, ya, yana paiku. Esta es la pregunta. No haiku, pita, yana paiku. Y ojo, mira, no haiku ha sido nuestro elemento, nuestro pronombre personal y siempre la terminación es iku. No haiku pita yanapaiku. Y en castellano, profesor, esta expresión sería nosotros, ¿ya? Nosotros, ¿a quién ayudamos? Esta es la expresión. ¿Nosotros a quién ayudamos? Entonces, ya tengo esta expresión. No caigo pita yanapaiku. Pero ojo, estimados amigos, aquí lo que tú tienes que entender es lo siguiente, ¿ya? Cuando ya tenemos esta expresión no haiku, pita yanapaiku, ¿qué nos toca aprender? Lo que tú tienes que entender aquí es que toda la vida que te pregunten con no haiku, una de las reglas es que siempre tu respuesta va a ser con el ham, con. Fíjese esto. O sea, esta es una regla general en el quechua, ¿ya? Cuando yo te digo no haiku, tú me vas a responder con el hankona. ¿Y la terminación cuál va a ser? El inkichik. Entonces mi oración sería yana pan kichik. Ya está. Aquí está, mira. Estoy utilizando mi verbo yanapa. Es el verbo que estoy utilizando. Yanapa. Y el otro es la respuesta. Hanguna yanapan kichik. Pero lo que me falta aquí es el pita. Si yo voy a poner el pronombre interrogativo verdecito y el ta, que en este caso está complementando, entonces mi expresión sería hanguna pita yana, no haiku pita yana paiku,
Tu respuesta va a ser siempre. En vez del verdecito ponemos una persona. Hamkuna, pongo al profesor. Yacha chihta. Ya está. Yacha chihta. ¿Qué va a haber churar bani? Poca chaban, que chimata comer chaba. Chorani juntas. Dice, Cancuna yacha chihta yana pangechi. La pregunta era, ¿nosotros a quién ayudamos? Y mi respuesta sería en este caso lo siguiente. Ustedes ayudan al profesor. Ayudan al profesor. Estimados, así tiene que estar estructurado nuestras oraciones. ¿Me entiende? Entonces, mira, ya te estoy dando algunas reglas muy importantes que te van a ayudar a aprender el quechua. ¿Ya? Entonces, toda la vida, a partir de este momento, cuando nos planteen la pregunta, "Ñuhayku pita yanapayku, ñuhayku pita hawayku", siempre mi respuesta va a empezar con el hanguna. ¿Ya? Entonces, tenemos aquí el primer ejemplo. Teniendo ya el primer ejemplo, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a cambiar con un verbo. ¿Entendido? ¿Cuántos han entendido hasta aquí? A ver, los que han entendido, denle me gusta, levanten la manito. Los que están en Meet también pueden participar. Muy bien. Luz también nos dice excelente. Gracias. Ahora, estimados amigos, ¿qué nos falta? No solo puedo trabajar con el verbo, yanapaiku. En realidad son pocos los verbos con los que podemos trabajar en este caso. Puedo poner no kaiko pita y pongo otro verbo. Ja, waiko. No kaiko pita, ja, waiko. Nosotros, ¿a quién miramos? Y mi respuesta sería de la siguiente manera. Hankuna, en vez de yachichekta, puedo poner mamaita. Hankuna, mamaita, ¿qué cosa? Ya no es yanapan, sino jawan kichi. Ya está. Hankuna, mamaita, jawan kichi. Y así sería mi oración. ¿Dudas, preguntas hasta aquí, estimados? Cancho Manacho. A ver, ¿alguien quiere preguntar? Comentar, consultar. ¿Tienen preguntas aquí? Ya. Muy bien, estimados. Ya tenemos esta estructura. Ahora, ¿qué nos falta? Creo que con esto estamos terminando solamente el tiempo presente. ¿Ya? Pero, profesor, ¿cómo yo puedo aprender el tiempo pasado? Sencillamente para el tiempo pasado, estimado para el tiempo pasado, solo vamos a hacer una acción. A todas estas preguntas que nos hemos planteado, no haiku pita yanapaiku, no haiku pita hawaiku, para el tiempo pasado, simplemente antes de la terminación verbal, aquí la aumentas ra. Ya está. O el irja. Aquí está, mira. No haiku pita yanapar haiku. Lo que estoy poniendo, resaltando con amarillo, es mi elemento. Irja. Otra vez, mira. O sea, para el tiempo pasado solo puedes agregar esos recursos. Nada más. No haiku, pita y para haiku. ¿A quién hemos ayudado? Sería, ¿eh? ¿A quién hemos ayudado? Y la respuesta puede ser de la siguiente manera. Hankuna, ya chachikta, ¿qué cosa? Yana parhan, kichi. O sea, para el tiempo pasado es el único elemento que voy a aumentar. Ustedes ayudaron al profesor. Igualito, no haiku pita jawar haiku, hankuna mamaita jawar hankichi. Ya está. Hankuna mamaita jawar hankichi. O jawarankichis. Esa sería la expresión que vamos a utilizar. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Me entienden el tiempo pasado? Manacho. ¿Qué dicen? Más ejemplitos, profesor, por favor. Muy bien. ¿Más ejemplos? Ya. Ya, pongamos entonces más ejemplos.
Ya, ¿qué ejemplo más podemos poner? Mira, estimados amigos, no siempre podemos trabajar con muchos verbos. Pon pocos los verbos que podemos utilizar. Empezamos por igual, mira. Veamos lo siguiente, dice. En vez de ese, por ejemplo, veamos aquí, mira. No haiku. Ya está. Esta es la clave. Luego le agregas el pita, porque nuestra clase de hoy día es utilizando el pita. Y dice, no haiku pita. Luego voy a poner aquí, estimados amigos, el no haiku sabemos literalmente que siempre va a tener una terminación. La terminación inki, chik. Pero, ¿ya? Antes del inki, chik, voy a poner un verbo. No haiku pita. Ah, no, eres el iku, ¿eh? Pita es el iku. Mira, no haiku pita. ¿Qué cosa? Antes del iku ponemos un verbo. No haiku pita wahyay. Y pon wahyaiku. Aquí está el verbo que estoy poniendo. El verbo llamar. No haiku pita wahyaiku. Como quien dice, oye, nosotros a quién llamamos y aquí está el elemento. El interrogativo pi, ¿ya? Más el ta. Esto viene a ser el tiempo presente. Ahora, ¿qué va a pasar para el tiempo pasado? Simplemente antes de la terminación verbal iku, que está aquí atrásito, ¿qué vamos a agregar? Antes de este iku tenemos que colocar el irja, aquí cito. ¿Cómo? De la siguiente manera. Ya está. Y mi oración sería, no haiku pita wahyar haiku, con amarillito ponemos, aquí está bien. No haiku pita wahyar haiku. Nosotros aquí hemos llamado. ¿Y cómo sería mi respuesta? Mi respuesta, cuando me pregunta con el nuhaiku, va a ser con hamkuna. Ahora, pita. En vez del pi, que está aquí en color verdecito, que nos pregunta quién, voy a poner una persona. Y puedo poner, por ejemplo, a tu esposo, ¿ya? O al yerno, podría ser. Katai. Katai es yerno, ¿ya? Entonces, katai, aquí le agregamos el ta. Y mi oración sería, no kaiku o kankuna, kataita, ¿qué cosa? Wahyar ja. Wahyar ja. Hasta ahí estamos bien. Y luego de wahyar ja, le ponemos el inkichik. Wahyar ja, kichik. Ya está. Ahí sí tendría sentido, o hasta ahí estaría bien mi oración. ¿Te das cuenta? O sea, siempre se va a seguir o ceñir a una estructura que nosotros queremos trabajar. Ya aquí me dicen esposo, yerno, podemos trabajar, ¿eh? Entonces, no hay que y me dicen, Cancuna, pida, Cateita, Guajar Hangich. Ustedes llamaron al yerno. Ya está. ¿Me entienden o no me entienden? ¿Hasta ahí estamos claros o no? Ahora sí creo, ¿eh? Entonces, muy bien, estimado. Si estás entendiendo, dale me gusta, comparte nuestra transmisión también y también participa a la través de nuestro Meet. Muy bien, Reinaldo Moisés. ¿Qué tal, Reinaldo? Javier, Grisel, Norma. Excelente. Ahora ya tenemos la pregunta. ¿Qué nos falta ahora? Esto es el tiempo pasado. Aquí está el tiempo presente. ¿Ya? Rina dice, Alillan, mi reina. Ahora, lo que vamos a hacer es trabajar en el tiempo futuro. Y entonces, cuando yo quiero decir tiempo futuro, voy y digo que estoy hablando del Hamog Pacha. Hamog Pacha. ¿Y cuál es el Hamog Pacha? Es el tiempo futuro. Para el Hamog Pacha, para el New Haiku, Waukchay, Panachay, ¿qué vamos a utilizar? New Haiku, utilizamos la terminación. ¿Qué terminación? ¿Ya? La terminación Sahku. New Haiku, Sahku. Luego, para el Hamkuna,
utilizamos la terminación. ¿Cuál terminación? A ver. La terminación in kichik. Lo mismo. ¿Ya? Entonces, aquí, ahora la pregunta, estimados amigos, siempre va a ser con estos elementos. Para el New Haiku utilizamos la terminación Sahku y para el caso del Hankuna, la terminación Inkichik. ¿Ya? Ahora, ¿cómo planteamos ejemplos? Por ejemplo, ¿qué dice? Para New Haiku dices, New Haiku, por ejemplo, Pu Uri Sahku, Hawarigate. No haiku por Isahku. Y estoy poniendo el no haiku como el pronombre y siempre unido con el sahku. Ya está, no haiku por Isahku. Siempre va a tener esa terminación. Hankuna. Hankuna siempre va a tener otra terminación. Hankuna takin kichik. Igualito, estimados amigos. En este caso, cuando yo pongo, va a cumplirse en este caso, la regla. Hamkuna takin kichik. O sea, se cumple sí o sí cada una de estas reglas que nosotros planteamos para poder aprender a preguntar. Entonces, cuando yo quiero preguntar en el futuro, en el Pacha, voy a hacer lo siguiente. Primero pongo mi ejemplo de la siguiente manera. Digo, New Haiku, le agrego pita, por ejemplo, pita yanapasahku, ya no pongamos pita jabasahku, podría ser pita apasahku, por ejemplo. En este caso, estimados amigos, ñuja siempre va a ir con el sahku, ¿ya? Y el pita, otra vez aquí va a cumplir la función de orientar a una persona. Pita. Y el apa viene a ser el verbo de llevar. Ya está. Pita apasahku. No hay que pita apasahku. Y mi respuesta siempre va a ser con el ham kuna. En vez de new haiku, cuando ella me pregunta, voy a cambiar ahora el ham kuna. Y voy a decir ham kuna pi. En vez del pi, pongamos una persona, una profesión. Por ejemplo, jamauta, jamauta, o laica vamos a poner ocupación. Laica. Laica es pues brujo, chamán. Y pondrías eso. Y ahí le agregas el ta. No haiku, laica ta. ¿Qué dice? Laica ta qué. Apasahku o Cancuna, ¿eh? Cancuna la hijata. Apan kichik. Ya está. Hasta ahí mi oración está completa. Aquí está. Cancuna la hijata. Apan kichik. Wow, panachay. Creo que me han entendido, ¿no? Creo que no está difícil de entender de cada uno de estos recursos. ¿Me han entendido o no me han entendido? Dime, Nampo Campas, de Maricamichis. Ya está, mira. Hankuna la hijata apankichik, dice Maribel Alicia. Cusa, cusa. ¿Alguien más? ¿Alguien más ha entendido? ¿Bien claro esto? Ahí está muy bien. Mauta, Adelante, te escucho. por favor, de tiempo presente, ¿cómo se dice en quechua, por favor? Necesito, por favor, Kunampacha. ayúdenos, y también tiempo pasado, por favor. Ya, Muchas Kunampacha gracias. es el tiempo presente. ¿Ya? Tiempo pasado. ¿Y con tiempo pasado? Es el ripuj pacha. Y el tiempo presente viene a ser el kunan pacha. Ya está. ¿Ya? Ya tenemos el Hamuj Pacha. ¿Entendieron? ¿Ya? ¿Qué dice en castellano? Dice. No dice, no hay saco, no hay por saco. Nosotros caminaremos. En castellano sería, nosotros caminaremos. Ahora, Hankuna Takengichik.
sería ustedes cantarán. Ya está. Ustedes cantarán. Luego viene el ñuqayku pita pasaqku. Ñuqayku pita pasaqku será nosotros, ¿ya? ¿A quién llevaremos? Esa es la traducción. Nosotros a quién llevaremos pita pasaqku, ¿ya? Y cuando decimos Cancuna, la panquechi, mi respuesta sería, ustedes llevan al bro. Ya está. Así de sencillito serían nuestras respuestas. ¿Ya? ¿Me están entendiendo, no es cierto? Entonces, estimados amigos, ya tenemos aquí también la traducción de cada una de estas expresiones que le vamos a poner con un tamaño menor para que pueda ayudarles a entender un poco más. ¿Ya? Entonces, ya tenemos nuestras preguntas. Muy bien. Todo esto que hemos aprendido es en el tiempo futuro. Podemos plantear otra oración, que dice no haiku, ¿ya? Le pregunta a una, pero oye, nosotros, no haiku, pita, pusaiku, pusai es guiar. Fíjate, no haiku siempre va a tener una terminación. No haiku con el iku. No haiku iku. Luego viene el pi de color verdecito que me indica que puedo cambiar con otro, en este caso otro sustantivo. Y luego viene el ta, que es un elemento fundamental que nos indica la orientación de la pregunta. Y luego digo poseiku, verbo guiar. No haiku pita poseiku. ¿Y cómo sería mi respuesta? Mi respuesta sería hamkuna, en vez del verde que es el pi, voy a poner una persona. Un animal. Aljota pusa. Y le hago entre el kinkichiki. Ya está. Hamkuna aljota pusan kichiki. Y teniendo en cuenta también que hamkuna es un elemento que siempre va a ir de la mano con el inkichiki. Y si no va de la mano, profesor, entonces tu quechua está mal. Entonces, chemi kamo waqpanachikuna kay yachayninchis kay runakunamanta rimarispa imaninkichis qamkuna allinchu kaycha manachu allinpas. Imayna kanpas. Ya, excelente, excelente, excelente. Se ha entendido claramente, ¿no es cierto? Ya, ni para decir no entiendo. Ya, segundo, para la segunda, creo que con esto terminamos esta primera parte del no haiku. ¿Ya? En el tiempo pasado, presente y futuro. Ahora, creo que esta clase vamos a terminar todo esto ya para la siguiente, volar, correr, acelerar, ¿ya? Chicos, por ejemplo, cuando ya tengo esta idea, ahora en el número 6 vamos a pasar a lo contrario. Si antes era New Haiku, ¿ya? La respuesta era Hamkuna. Ahora vamos a trabajar de manera contraria. Vamos a preguntar con el Hamkuna y mi respuesta va a ser con el Ñu Haiku. Siempre en el quechua hay estas reglas, ¿ya? No dice. Si antes tú has hablado con el Ñu Haiku y te han respondido con el Hamkuna, ahora vamos a preguntar con el Hamkuna y la respuesta va a ser con el No Hanchis, ¿ya? O No Haiku. ¿Cómo sería eso entonces, profesor? Veamos, a ver, ¿cómo vamos a trabajar esto? Un momentito. Ya está, ya tenemos. Entonces pasa lo contrario nomás, estimados amigos, con los ejemplos anteriores. Porque anteriormente dije, no haiku pita a pasajku. Aquí voy a decir de la siguiente manera. Hamkuna, pita, hawan, kichik. Aquí sí, así sería mi oración. Hamkuna pita, hawan, kichik. ¿Ustedes a quién miran? ¿Te das cuenta? Ojo, Hamkuna siempre va a ser el elemento impredecible que va a ir con el inkichik. No puede variar. Hamkuna, pita, hawankichik. Aquí otra vez el pi o este
pronombre interrogativo, ¿ya? Puede servir ya, pita. Luego ponemos el ta, jawa, el verbo. Ustedes aquí enviarán, ¿cómo sería mi respuesta? Ahora va a ser con el no haiku. ¿Cómo, profesor? No haiku. En vez del pi que está en verde, pongo algo ta hawa hawaiku. Ya está. Igualito aquí. Se siguen las reglas tal como les he enseñado. No haiku, algo ta, mira, fíjate. Hawaiku. Miramos. ¿Ya? O sea, así funciona, estimados amigos, nuestros, ¿qué se llaman? Nuestras preguntas en el quechua. ¿Alguna pregunta, duda? Cancho, mañaco y manacho, tapcuy con cancho y me en campas. Todo bien, ¿no ¿No es cierto? sería jawanico? Ya, excelente observación. Estimados amigos, también existe la posición o la posibilidad de utilizar el jabanico. ¿En qué situación utilizo el jabanico? A veces en vez de jabaico, en el quechua changa se utiliza el nico. ¿Ya? No hay cual jabanico. Esa también podría ser una forma adicional que podemos utilizar. Hankuna pit hawankiche, no hay cual jabanico o hawaico. ¿Ya? Ambas expresiones son válidas. Ahora, esto que hemos avanzado en esta primera parte viene a ser el Kunan Pach. ¿Ya? Este es el Kunan Pach, el tiempo presente. Aquí está la pregunta y la respuesta. Ya está, excelente. Ahora, otra pregunta te podemos hacer. Kunan Pach ya saben que es el tiempo presente. Ya está. Ahora, lo que me faltaría en este caso, trabajar, es un ejemplo más. Veamos, a ver, dice, Hamkuna pita, a ver, pita akliankichik. Akliankichik. Estoy diciendo, ¿ustedes a quién escogen? ¿Ya? Hamkuna y siempre va a tener esa terminación. In kichik. Pita, siempre. Hamkuna, pita, ¿qué cosa? Akliankichik. El ta vamos a poner con un color azul. Ya está. Y así sería mi pregunta. Hamkuna pita akliankichik. ¿Qué dice? Hankuna pita akliankichik. ¿Ustedes a quién escogen? ¿Ustedes a quién escogen? ¿A quién escogen? Esa sería mi pregunta. Hankuna pita akliankichik. ¿Ustedes a quién escogen? ¿Y cómo voy a responder a esta pregunta? Simplemente debo entender que mi respuesta para el Hamkuna va a ser con el New Haiku. Y pongo aquí. New Haiku. ¿Qué cosa? Pi. En vez del pi voy a poner un. ¿Ya? Voy a poner una persona. New Haiku. Wauji. Negrita. ¿Ya? Wauji le aumentó el ta. Waujita. ¿Qué cosa? Aglia. Agliaiku. Agliaiku. Ya está. Así terminaría nuestro ejemplo. No haiku waujita agliaiku. En castellano, nosotros, mira, nosotros escogemos a mi hermano. Así sería la oración. Nosotros escogemos a mi hermano. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, fíjense, estimados. New haiku siempre, por regla, va a tener la terminación iku. No haiku, akle. ¿Ya? Entonces, así se va construyendo oraciones, expresiones en el quechua para las personas que recién están aprendiendo un poquito el quechua. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, duda hasta aquí? ¿Por qué no dicen pitaj? ¿Ya?
Debes entender aquí algo, estimados amigos. Cuando yo hablo del pitag, ¿ya? Mira, fíjate. Pitag, ¿ya? Esta expresión normalmente, literalmente se traduce ¿y quién es? Algo así, ¿eh? ¿Y quién? Pitag. ¿Y quién? ¿Ya? Entonces, no siempre se utiliza de manera usual esto. O sea, se utiliza en maneras excepcionales o unas cuantas veces en todo el proceso. ¿Ya? A veces se utiliza pitagri. ¿Y quién es? Pitag, hamuska. ¿Y quién vino? Dándole un poco más de énfasis. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer una. Este es el caso para el tiempo presente. Yo puedo utilizar lo mismo, las ideas mismas, para el segundo caso, que viene a ser el tiempo ripo. Ripo pach. ¿Qué es el tiempo? Ripo pach. Imatkama. ¿Ya? Ripo pach, estimados amigos, o una upana, chaykuna, pues chay minelecha. Imatataq kayri wanchis no ganchistari. ¿Qué nos quiere decir el ripo pach? Es el tiempo pasado, el tiempo que ya se fue. Pero ojo, estimados, en esa situación también vamos a seguir nosotros con las mismas reglas. Si me preguntan con el hamkuna, siempre mi respuesta va a ser con el ñu haiku. ¿Ya? Esa va a ser la respuesta. Entonces, yo te digo, hamkuna, tu respuesta va a ser con el ñu haiku. ¿Entendido? Ahora, veamos a ver. Ejemplitos. Hamkuna pita en el tiempo pasado. Ajla. Y le aumento el irhan. Irhan kichik. Ahí está. Hamkuna pita ajla irhan kichik. Y aquí otra vez, estimados. Hamkuna es el elemento por excelencia que va acompañado con el irhan kichik. Ya está. Hamkuna pita ajla irhan kichik. Pi. Ya sabes también cuál es la estructura. Entonces, ¿qué hacemos? Hamkuna pita ajla irhan kichik. Aquí también, mira, pongamos con verdecito, si es posible, y dos con azulito, para que no te equivoques. Ya está, ya tienes. Y me preguntan, yo puedo decir de la siguiente manera. Ñuhaiku pit. Warmi kunata. ¿Ya? Warmi kunata. Mujeres. ¿Qué dice? Aklar hangichik. Aklar haiku. Ya está. Así ahora sí se entiende el texto. ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí, estimados amigos? Cancho, Manacho. ¿Alguien quiere preguntar? ¿Comentar? ¿Me están entendiendo? ¿Entienden o no entienden? Y Mainan Campa. Haré. Traducción, por favor, profesor. En castellano, ¿ustedes a quién eligieron? Ya está. Esa es la traducción. ¿Ustedes a quién eligieron? Y dice, no haiku warmikunata aklar haiku. Nosotros elegimos a mujeres. Ya está. O elegimos mujeres de frente, puedes poner. No haiku warmikunata aklar haiku. Entonces estamos hablando de un tiempo pasado. ¿Ya? Llega. No haiku siempre va a estar con él irheico. Esas son reglas importantes. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas? Cancho, Manacho. Muy bien, vamos, seguimos. Y para terminar, también tenemos otro. Ya no es el ripupache. En este caso, hablamos del jamukpacha. ¿Ya? ¿Qué es el jamukpacha? Ya chachimat kamare jamukpacha. Estamos hablando del futuro simple. ¿Ya? Y para eso
hemos aprendido también lo siguiente, ¿ya? A ver, para el tiempo futuro, estimados amigos, ¿qué vamos a hacer? ¿Ya? Empezamos con el hamkuna. Hamkuna. Y mi respuesta es con el ñuhaiku. En el tiempo futuro, hamkuna tiene una terminación, ¿ya? Inkichik. Y en cambio, en el caso del ñuhaiku, es el iku. Ya está. Teniendo esta idea, empezamos. Por ejemplo, Hankuna toda la vida pues va a terminar con inch. Hankuna mijón kichi, Hankuna tozón kichi, Hankuna tarin kichi, Hankuna puklian kichi. Siempre. Aquí está. Y ñuhaiku siempre va a tener la terminación iku. Esas son las reglas. Y en el tiempo futuro, veamos. Por ejemplo, si a mí me preguntan, Hankuna pita yuyankichik. Mira, Hankuna pita yuyankichik. He utilizado inmediatamente elementos. Hankuna in kichik. Ya está. Hankuna pita yuyankichik. ¿Y cómo sería tu respuesta? New haiku. ¿Qué cosa? New haiku. Pita yuyanchik. New haiku. Mamanchikta. Ma manchikta. Yo yanchik. Ya está. Yuyaiku en este caso, no es yuyaiku. Yuyanchik, yuyaiku. ¿Ya? Entonces, podemos plantear este tipo de respuestas para el tiempo futuro. ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí? Cancho tapuico de manacho. Y de capas. Vamos, vamos. Ya está, ¿entendieron, eh? Muy bien, entendieron. Ahora, estimados, como ya tenemos el Jamokpacha, el Ripokpacha, el Caipacha o el Kunanpacha, nuestro último recurso que debemos trabajar aquí, de acuerdo a lo que hemos mencionado, ya aquí abajito hemos trabajado, y Matlangarhanch. Hemos trabajado que el Hamkuna también puede funcionar con el New Haiku. Ya está. Ahora, teniendo todo esto, en las 7 vamos a trabajar, ¿ya? Lo siguiente. Veamos aquí. Una ya está. 8. En la 8 será. En la 8 vamos a trabajar lo siguiente, estimados. 8. ¿Ya? Para el paikuna y siempre va a funcionar con el paikuna. ¿Ya? Digo, paikuna en un tiempo presente, mi junco. Y mi respuesta sería, o mi pregunta sería, paikuna, pita uya rinco. Aquí está, paikuna pita uya rinco. Y mi respuesta va a ser lo siguiente, paikuna taquita uya rinco. ¿Estaría bien o no? Sí, está bien. ¿Eh? Entonces, estimados amigos, creo que esto está claro, nos va a permitir bastante aprender a contestar y a preguntar. Pero este caso de preguntas solo viene, a ver cómo diríamos, peguna, pita. Ya. Entonces, por favor, a estudiar todo este tema que tenemos con el peguna. Esto vendría a ser en el tiempo presente. ¿Y cómo sería en el tiempo pasado, en el Hamukpacha? ¿Cómo sería? Simplemente a estos recursos o a estos elementos le aumentamos, ¿qué cosa le vamos a aumentar? Al tiempo pasado debemos agregarle aquí. Por ejemplo, paikuna pita uyarinko, dice aquí el texto. Aquí. Paikuna ya sabemos en este caso que es sustantivo. Uyarinko, ¿cómo sería? Ya veamos todavía. Y aquí tenemos el pi y el ta. Paikuna pita uyarinko. Mi respuesta sería paikuna al j uya rinko.
Ya está. Así sería. Paikuna pita uyarinko, paikuna aljota uyarinko. Tiempo pasado. Ah, tiempo pasado. Si es tiempo pasado es uyari irjanko. Aquí pongo. Irjanko. Ya está. ¿Entendido? Ya creo que por ahora nos quedamos aquí, ¿ya? Muy bien, estimados amigos. Hemos tenido un día agitadísimo en el colegio y por eso hoy día vamos a quedarnos aquí. El día viernes vamos a explicar una parte, o aunque ya lo tenemos el paikuna, o terminamos ya. Ya tenemos aquí en el tiempo pasado. En el tiempo presente también. Ahora podemos trabajar en el tiempo futuro. En el tiempo futuro, estimados amigos, ¿cómo se trabajaría? Por ejemplo, dice, en el futuro, paikuna va a tener una terminación siempre del injaku. ¿Ya? Paikuna injaku. Siempre. Entonces, ¿cómo respondo en este caso? Si a mí me pregunta, paikuna y mata ruranko, por ejemplo, Paulina, paikuna y mata ruranko, rurarjanko, 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 futuro, ruranjako, ruranjako. Esta sería mi pregunta. Paikuna y mata ruranjako, ¿y cómo sería mi respuesta? Mi respuesta sería paikuna wasita pichanjaku. ¿Ya? Pichanjaku. Ya está. O sea, así podemos plantear algunos ejemplos que nos van a ayudar mucho. Entonces, estimados amigos, creo que con esto hemos terminado esta primera parte de las preguntas más claves. Ahora tendremos un examen ya de todo lo que hemos avanzado, de los tipos o las maneras de preguntar. Nada más. ¿Cuándo vamos a hacer el examen? El día viernes. Así que por favor, estimados amigos, yo les ruego que estudien, trabajen, repasen todo lo que hemos hecho, repasen el libro y les va a ir todo bien. ¿Ya? Creo que con eso conmigo terminamos porque este tema termina ahí para luego ingresar a la siguiente, a lo que son los pronombres interrogativos que son más variados. ¿Ya? ¿Ya? Por ahora aquí, estimados amigos. Mira acá. Profesor, buenas noches. Tengo Buenas una noches. consulta. ¿Cuál es tu consulta? Profesor, no, pues no sé, en el grupo donde está el libro del enlace o el drive, no puedo imprimir, me faltan libros. Ya escríbeme ya, pero me escribes detalladamente qué es lo que te falta. Profe, en el grupo hay drive. No, claro, hay Drive, pero ya pues para los que han cancelado es el Drive, ¿ya? ¿Ese Ajá. drive nos pasa personal o está en el grupo? No, es personal. Ajá, es Mm, personal. Sí, profesora. ya, pero y los videos, o sea, como por ejemplo, yo no tengo esto buen internet y casi interrumpido escucho y quisiera volver a escuchar, por ejemplo, las clases de estos días Ujú. y dónde las Lo voy encuentro, a ¿no? actualizar en una carpeta de Google Drive también. Entonces, a veces, como se sube de un día a otro, a veces demora YouTube, pero lo voy a actualizar, ¿ya? Para que veas desde tu correo electrónico. Por favor, profesor, quisiera los videos porque para escucharlo, ¿no? Ya, estimada, está bien, no se preocupe. Ya, ¿Ya? gracias. Ya, estimados colegas, nos quedamos aquí. Nos vemos el día miércoles, el día viernes. Topananskama. Topananskama. Super,